reconocimiento de la personalidad jurídica y el nombre son dos derechos fundamentales. Están relacionados con la identidad de las personas. Existe una compleja red de mecanismos para identificar a las personas. Las actas de nacimiento y las actas de defunción son algunos de ellos. La antropología forense es la ciencia encargada de esta tarea. ¿Cómo se relaciona este trabajo científico con la impartición de justicia? Se lo vamos a decir hoy aquí en Escuela Judicial. Comenzamos. Está con nosotros Mirsha Quinto Sánchez. Él es maestro en Antropología Física por la UNAM y doctor en Ciencias Naturales con énfasis en Antropología Física por la Universidad Nacional de La Plata. Ha incursionado en campos como la craneometría, asimetría facial, genética de caracteres faciales, métodos de estimación de sexo con aplicaciones forenses, fotografía científica, etc. Actualmente dirige el Laboratorio de Antropología Forense en la Licenciatura de Ciencia Forense en la máxima casa de estudios. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, aquí estamos. Pues para hablar sobre este tema de la identificación de personas, para entrar en materia, díganos cuál es la disciplina que se dedica a esta parte de la ciencia. Bueno, pues nos compete a nosotros, a la antropología forense, que es una parte de la biología humana en general, que se dedica a aplicar las técnicas de antropología biológica o antropología física al marco legal, ¿sí? Así que cuando hay un problema en el ámbito de identificación de personas, pues nos llaman para poder hacer peritos en la identificación de alguna persona. Ahí es donde entra esta relación, digamos, de la antropología forense con lo que se refiere al sistema, no solo de impartición de justicia, sino también de procuración, ¿no? Porque me imagino intervienen ustedes antes. Claro, podría ser para los dos, como bien lo mencionas. O sea, en campo nosotros podemos hacer muchísimo trabajo, por ejemplo, de recuperación de restos óseos o el dictamen. Ya ves que aquí en México, en cualquier lado que haces algún hoyito, sale algún hueso, entonces nosotros dictaminamos si se trata de algún individuo que es pues de las culturas prehispánicas o algo que está implicado en alguna comisión, delito, de algún delito. Podríamos nosotros estar ahí. Y también cuando el juez nos faculta podemos dar el dictamen sobre un caso muy particular y entonces poder determinar algún perfil biológico de alguna persona, podemos determinar edad en algún niñito. Por ejemplo, hay muchos casos de asilo político en algunos países que se está convocando o a especialistas médicos en crecimiento o al antropólogo biológico para poder dictaminar sobre esos casos. ¿Cómo intervienen en un proceso, digamos? Por ejemplo, en el hallazgo encuentran una osamenta, encuentran un hueso. ¿Quién los llama para que intervengan ustedes? Bueno, hay ya equipos que son de intervención primaria. Por ejemplo, en el caso de México, como ya te comentaba, por ejemplo, el INAH tiene arqueología pues urbana, en donde están viendo rescate arqueológico, ¿no? Y esto es cuando aparece algo, regularmente se habla a rescate arqueológico y ellos dictaminan si es el caso de algo prehispánico o toca para el caso algo, pues en este caso judicial, y nosotros haríamos el dictamen. Entonces nos puede convocar así, nos puede convocar también la policía, ¿no? Ya dentro de las policías hay, o del servicio pericial, hay equipos especializados en antropología y arqueología forense para ir a esos casos. Entonces se les convoca directamente a ellos en el caso de que salgan alguna osamenta o restos que están parcialmente esqueletizados. ¿Cuál es el perfil de un antropólogo físico? Es decir, ¿qué materias, ¿no? ¿Cómo se forma un científico en esta rama? Pues mira, es una carrera que lleva pues muchas fuentes de la biología, ¿no? De la biología tradicional. O sea, se lleva genética, obviamente con énfasis en el humano, genética. Se lleva también cuestiones de epistemología, de filosofía de la ciencia en general. Llevas también ontogenia, que es crecimiento. Podrías llevar materias también de excavación, ¿no? Que es muy importante para nosotros la recuperación y la preservación del contexto en el cual está esta persona, este esqueleto. También se llevan materias, por ejemplo, como historia de la antropología en general, porque eso nos ayuda también a dar un contexto filosófico en torno a las materias. También podemos llevar evolución, que es una de las partes creo que más importantes dentro de nuestra formación, la perspectiva evolutiva. Y bueno, ya después también puedes tomar materias optativas, ¿no? En donde también puedes llevar ya especializaciones hacia alguna área y
eso en general podría llevar cualquiera otra de las ciencias forenses, ya sea inclusive química, entomología, ¿no? Podrías llevar estadística, que también, o bioestadística, que también es uno de los puntos importantes dentro de las materias. Y todo eso al final hace un perfil en el cual nosotros podemos estudiar precisamente la variabilidad, ¿no?, de las poblaciones humanas, su evolución a través del tiempo, ¿no?, y esta caracterización también desde el ámbito de la antropología social, ¿no?, que también es un aspecto muy importante que nosotros recabamos, ¿no?, el contexto social de estas poblaciones, porque claro, no es lo mismo el contexto de la muerte en México, por ejemplo, que el contexto de la muerte en un país europeo, ¿no? Entonces, esta contextualización social también para nosotros es de suma importancia. ¿Cuáles son las técnicas para identificar a una persona? Bueno, hay muchísimas. Nosotros de entrada creamos un perfil biológico. Y esto quiere decir que hacemos la determinación de si es un sujeto masculino o femenino, la determinación del sexo. Luego estimamos la edad, ¿no?, de este sujeto, es una edad aproximada. Y esto lo hacemos con indicadores morfológicos en el esqueleto. Luego estimamos... ¿El tamaño de los huesos? Y más bien algunas cosas de articulaciones, ¿no? Cómo se van degenerando a través del tiempo las articulaciones. Nosotros vemos esos indicadores. Se ha estudiado ya en poblaciones de referencia, entonces podemos dar un rango de edad aproximado. Claro, siempre son aproximaciones. Luego inferimos un poco del origen o la ancestría del esqueleto que nos llevan al laboratorio. Y luego también la estatura. Luego vemos fuentes de variación individual. Por ejemplo, hay pequeños cambios en los huesos que nos permiten a nosotros caracterizar individualidad en las personas. Y luego también enfermedades, ¿no? Caracterizamos qué tipo de enfermedades tiene, por ejemplo, si tuvo alguna fractura, si en algún momento tuvo alguna reacción de infección en alguna pierna, no sé. Todos esos detalles en el esqueleto nosotros los vamos capturando en una cédula. Y posteriormente hacemos un informe con todos esos indicadores. Posteriormente los familiares de algún desaparecido, de una persona que no está identificada, pueden llenar una ficha justamente tratando de hacer coincidencias entre los dos datos, ¿sí? Y entonces nosotros podemos dar un dictamen. Por ejemplo, todos los arreglos dentales que nosotros tenemos, nosotros lo ocupamos muchísimo para identificación, porque es muy difícil que dos personas tengan exactamente el mismo tratamiento dental, ¿sí? Entonces, regularmente también los familiares tienen alguna radiografía, alguna tomografía, tanto de boca o de piernas, ¿no?, para algún tratamiento médico X, y a nosotros nos sirve mucho para tratar de ver si hay alguna coincidencia entre los detalles osteológicos que tenga la radiología, ¿no?, en este caso de algún estudio que me hayan hecho de radiología en algún momento, y lo que yo encuentro en el esqueleto y hacer un match. Y así poder reducir, por ejemplo, si tengo 100 esqueletos, pues reducir a 15 o a 5 y ya sobre ellos tomar una muestra genética y ya el departamento de genética ya hace su trabajo. Pueda determinar. Pues más o menos eso sería como las técnicas que nosotros utilizamos para hacer el flujo de trabajo que tenemos en el laboratorio. Pero debe ser un trabajo muy complejo, porque estaba pensando ahora que comenta esto del esqueleto, pero no siempre encuentran todo el esqueleto, ¿no? A veces pueden encontrar nada más que un hueso de una pierna. ¿Cómo determinan, por ejemplo, en ese caso, cuál era la edad? Claro, se han desarrollado metodologías para huesos fragmentados. Entonces, también tenemos algunas fórmulas derivadas de lo que ya se conoce con huesos pues normales y no fragmentarios. Entonces, podemos derivar de ahí algunas fórmulas. Por medio de ahí, en unos artilugios matemáticos, podemos saber más o menos la estatura. Inclusive, en algunas partes, dependiendo del fragmento, podemos inferir sexo. Claro, que el intervalo de confianza para eso, es decir, la confiabilidad disminuye. Ya es menor. Pero tú date cuenta que en un caso en el cual, por ejemplo, hayan sido, no sé, quemados o algo así, con mucha violencia, pues bueno, ese indicador de sexo o de edad o de ancestría puede derivar en el apoyo a la resolución del caso. Entonces, sí es de importancia que por lo menos esos indicadores se puedan dar. Se puedan determinar. Vamos a hacer una pausa, doctor Quinto, y regresamos para seguir hablando sobre este tema. Claro. Vamos a la pausa, no le cambie, estamos en Escuela Judicial. Regresamos. Continuamos.
seguimos conversando sobre el tema de la identificación de personas con el doctor Mirsha Quinto, y en el bloque anterior ya nos contaba un poco de las técnicas de investigación. ¿Qué otros especialistas intervienen, además del antropólogo, qué otros especialistas intervienen en esta parte, en este trabajo científico? Claro, mira, nosotros ahora en la actualidad estamos trabajando con un grupo interdisciplinario. Entonces, para nosotros salir a campo necesariamente tenemos que, bueno, el antropólogo, ¿no? El antropólogo biólogo o forense, físico. Llevamos un antropólogo social, que para nosotros, te digo, es muy importante la caracterización social de donde se está desarrollando todo el problema. Un criminalista, un fotógrafo forense y el arqueólogo forense, ¿no? Que es quien hace, por ejemplo, la recuperación de restos. Entonces, ese sería nuestro equipo básico para poder estar en campo. Luego ya podremos necesitar algún otro especialista. Por ejemplo, ahora estamos colaborando con el Instituto de Geofísica, y ellos, por ejemplo, nos hacen una prospección, entonces nos permiten pasar algunos aparatos como geomagnéticos para poder saber cómo está por debajo toda alguna fosa, o algún dron para poder también ver cambios en el terreno, poder entonces nosotros prospectar una excavación más detallada y con una mejor metodología, ¿no? Llegamos a mejores resultados cuando utilizamos esas técnicas. Entonces, ese sería nuestro equipo básico de terreno. Y luego en el caso del laboratorio, también habría otras especialidades que podrían estar, como por ejemplo entomología forense, dactiloscopía, odontología forense, ¿no? Genética. Y bueno, podría seguirme, ¿no? Porque en realidad cualquier ciencia, dependiendo del caso, ¿no? Podrían nosotros llamarlos a que den un dictamen sobre algo muy particular, ¿no? Por ejemplo, en el caso de odontología casi siempre está también de la mano con antropología, y ellos hacen mucho de la parte de identificación científica que le llaman, ¿no? O sea, ya más bien el dictamen del uno a uno, ¿no? De la individualización de cada persona. De repente vemos casos en los medios de comunicación, en las noticias, sobre delitos, ¿no? Se hace la investigación aquí y de repente se pide, queremos que lo investigue otra organización internacional y tal. ¿Cómo estamos a nuestro país en estas técnicas de identificación de personas comparado con las que se realizan en otros países? Bueno, yo creo que estamos muy bien. O sea, más bien depende del caso, ¿no? Concretamente en antropología forense tenemos una experiencia muy grande. O sea, hay muchas instituciones que están formando científicos especialistas en forense, en antropología. Entonces me parece que hay totalmente la pericia para que se den dictámenes, ¿no? A nivel nacional. Sin embargo, bueno, pues en el caso de algún perito internacional, puede ser que hayan sido llamados por su expertise, ¿no? O sea, porque hay algo muy concreto que ellos han desarrollado, ¿no? Y bueno, tú sabes que Latinoamérica tiene una tradición muy fuerte de equipos de antropología forense, entonces casi que al que llamen no va a ser un papel muy grande. Y justamente México no tuvo esa experiencia de tener un equipo forense por la historia que tenemos, ¿no? En torno a las dictaduras que había en Latinoamérica, y se forma el equipo argentino, el equipo peruano, el colombiano, etcétera, etcétera. Pero recientemente ya se formó el equipo mexicano de antropología forense. Son unos chicos que tienen muy buena calidad científica y que están ahora detonando justamente un cambio en este paradigma, ¿no? De por qué llamamos a los extranjeros cuando aquí no hay, no, sí hay, ¿no? Y se están desarrollando ahora. Tal vez tardó mucho en formarse, pero ahí está, y ahora ya tenemos un equipo o dos que haya a nivel nacional que están detonando ya un cambio en ese aspecto, ¿no? Entonces yo me parece que se ha nivelado, ¿no? Ese aspecto, había una asimetría. Sin duda la historia de cada uno de los países ha detonado esta eclosión de equipos, ¿no? Guatemala es otro que es muy importante también. La dictadura en Guatemala pues ocasionó esta respuesta social, y bueno, estos equipos se formaron para una respuesta de ese problema, ¿no? Entonces aquí en México tardó un poco, pero ahí está la respuesta, y creo que hoy en día estamos listos para poder llevar casos de gran envergadura, ¿no? Doctor, ahora mencionaba usted el asunto de que se convierte este trabajo científico en algo, pieza clave en la resolución de muchos asuntos, ya cuando se judicializa, ya cuando está esto en un tribunal o en un juzgado. Platíquenos de su experiencia en torno a eso. Sí, mira, bueno, yo traería algunos ejemplos, porque en realidad mi foco es la investigación. Su opinión. Pero hay algunos ejemplos en la literatura inclusive que yo los comparto mucho con mis alumnos en torno a la gran importancia de la antropología en el proceso de dictaminación, por ejemplo, de un cuerpo en general, ¿no?
Tradicionalmente se ha puesto a la medicina forense como la especialidad que debe de hacer todos los procedimientos, ¿no? Por ejemplo, ante un cadáver o un cuerpo semiesqueletizado. Sin embargo, cada día se ha hecho más énfasis en que la antropología debe de estar ahí como, tal vez no interviniendo, pero sí tratando de aportar datos en torno a la variación de ese cuerpo que tenemos ahí, lo estamos analizando, y que va a repercutir al final en la gran cantidad de datos que vamos a darle al juez para que dé un dictamen más próximo a lo que nosotros necesitamos como científicos, ¿no? Entonces sí es importante que la antropología se retome hacia ese punto, ¿no? Hacia dictámenes, por ejemplo, en sujetos vivos también, ¿no? Que esa es otra cosa importante que algunos investigadores italianos ahora han estado presionando mucho. La antropología no nada más es sujetos muertos, sino también ahora en sujetos vivos. Ellos están trabajando mucho con refugiados y caracterizan violencia, tortura y le dan, por ejemplo, refugio, ¿no? a un menor de edad, por ejemplo. Que eso a nivel de tratados internacionales es muy importante, ¿no? La caracterización de la tortura se ha hecho tanto en restos óseos y ahora también el antropólogo aporta datos pues somatológicos en el aspecto de tortura. Eso es muy interesante porque en el caso de una persona que encuentran ya nada más el esqueleto y todo, pues tiene un enfoque muy distinto a cuando se presenta, por ejemplo, en el caso de un niño. Ahí en ese caso, ¿cómo el antropólogo físico qué trabajo realiza o cómo determina, ¿no? Por ejemplo, si hubo esta violencia? Sí, acá en México tenemos especialistas muy buenos en violencia infantil y se caracteriza por el patrón de lesiones que se tiene, ¿no? Ya se ha estudiado muy bien en población hospitalaria. Cuando llegan a hospitales, los médicos han dictaminado muchos casos de violencia infantil. Entonces, cuando tú observas el esqueleto, ves determinado tipo de lesión que está ahí, ¿no? Por ejemplo, algunos tipos de trauma o lesiones por tensión de mucho tiempo, ¿no? Cuando los están golpeando, o golpes en las costillas, no sé. Hay un patrón de lesión muy específico de violencia en general, y después se puede particularizar para los niños, ¿no? Y se puede tipificar maltrato infantil con un dictamen tanto de un médico o de un antropólogo forense especializado en esa área, ¿no? Entonces, más o menos sería esa como la evidencia, el patrón de lesiones que se tiene, ¿no? Y en el esqueleto, obviamente, como ya se fue el tejido vivo, quedan también evidencias, ¿no? Hay varios casos a nivel internacional que se ha caracterizado, pues, tortura, ¿no? Violencia infantil. Basándose en este tipo de dictámenes. Claro, solamente en dictámenes antropológicos y arqueológicos forenses, y también algunos casos para ejecuciones extrajudiciales. Bien, vamos a hacer una segunda pausa y de regreso nos comenta lo que está haciendo su trabajo en el laboratorio en la UNAM. Muy bien. Vamos a la pausa, no le cambie, regresamos. Regresamos. Continuamos. Estamos en la parte final del programa conversando con el doctor Mircea Quinto sobre las técnicas para la identificación de personas. Ya nos decía, no solamente en personas muertas, también en personas vivas se realiza este tipo de investigaciones. Yo le quiero preguntar su opinión sobre por qué en nuestro país tenemos la percepción, algunos, de que hay una cantidad importante de personas que se van a la fosa común sin ser identificadas. ¿Será cuestión como de las autoridades encargadas de esto que no investigan o qué? En su opinión, ¿qué es lo que sucede? Bueno, es un problema, sí, realmente grave. Nosotros ahí en la licenciatura estamos desarrollando un concepto que se llama derechos post-mortem. Esto quiere decir que una vez que uno muera debe de ser identificado, o el Estado tendría esta responsabilidad de identificar a estas personas, ¿no? O preservar sus restos hasta que sean identificados, ¿no? ¿Cuándo? No lo sé. Se avanzan las técnicas y podemos hacer genética para todos, que bueno, generar bases de datos también para poder identificarlos. Hay algunos trabajos de antropología social y sociología que están linkeando el hecho de la violencia desmedida que hay en el país con esta cantidad de no identificados. Muchos de los cuerpos que se van a fosa común están vinculados a procesos de homicidio, ¿no? Doloso. Que se tendrían que investigar, ¿no? Claro, y pues lamentablemente pues quedan sin identificar porque solamente 72 horas están en el servicio forense y después de eso se van a una fosa común,
tienen un número de expediente con el cual posteriormente se puede hacer alguna identificación, pero no hay más, no hay después un procedimiento para poder ser identificados en una base de datos. Entonces, justamente nosotros en el laboratorio estamos trabajando un proyecto para tratar de rescatar a estos restos óseos, formar una colección osteológica nacional y después hacer un software para poder hacer un macheo, una base de datos grande con la cual podamos hacer un macheo entre lo que las personas, por ejemplo, un familiar o muchas de estas personas también son migrantes, ¿no? Que es otro grave problema en México. Y como, claro, están en otro país, pues nadie los va a reclamar. Entonces, sí es nuestra responsabilidad, bueno, es responsabilidad del Estado, pero también desde el punto de vista científico, de la antropología, de dar una respuesta a esa problemática. Entonces, lo que nosotros proponemos es una nueva gestión en panteones. Tú sabes, no sé, hace muy poco hubo un caso de Tetelcingo en Morelos, en donde se vio que había movimiento ilegal de cuerpos, muchos no tenían esta placa con la cual se identificaba, entonces se descontextualizó todo, no sabían dónde estaban los cadáveres, etcétera, etcétera. Esto es una cuestión de administración nada más, es muy sencillo resolverla si se lleva a cabo un protocolo muy bueno. Digo, ahí está la teoría de la cadena de custodia, se tiene que seguir así para los cuerpos, ¿no? Y no estamos trabajando con cualquier cosa, estamos trabajando con seres humanos. Entonces, también es una cuestión de ser humanitario, ¿no? En este sentido de la procuración de la identificación también como un derecho post-mortem, ¿no? Entonces, estamos trabajando con esa cuestión de las fosas comunes. Interesante. Estamos esperando respuesta de CONACYT para el financiamiento, pero estamos ahí ya trabajando con ello. ¿Y esta iniciativa es por parte de la UNAM, de la licenciatura en Ciencia Forense? Claro, totalmente. Es parte del proyecto de investigación. Estamos ahí en colaboración con otros investigadores de la licenciatura y estamos tratando de llevarlo a cabo. En una opción de no recibir financiamiento, vamos a ir directamente con los municipios para que también ellos se interesen por el proyecto como una política de municipio, de estado, y puedan desarrollar el orden de su... Todo en orden, ¿no? Claro, de su administración, porque al final es su responsabilidad, ¿no? Y pues tantas personas que están buscando a un familiar desaparecido y resulta que se va esto a la fosa común y ya nunca se enteran, ¿no? Claro. Pueden vivir el resto de su vida buscando y nunca van a encontrar porque eso ya quedó pues fuera del alcance, ¿no? De una investigación o algo. Claro, mira, para que tú te des una idea, aproximadamente en México, en el DF, perdón, Ciudad de México, se dan aproximadamente 1000 cadáveres al año. De esos 500 más o menos, ¿no? Promedio, se van a universidades para prácticas en las escuelas, en las facultades de medicina, y la mitad se va a fosa común. O sea, 500 los identifican y los otros 500 nadie sabe quién fue. Entonces, para que tú te des cuenta que es un problema muy grave, ¿no? Esto en el DF, claro, hay una concentración poblacional muy grande. En provincia va disminuyendo, pero es una cosa grave, pues, ¿no? Entonces, pues esa es la dimensión del problema de la no identificación en México. Bueno, y volviendo un poco al tema de la impartición de justicia, de la procuración de justicia, ¿siente usted que ha cambiado el trabajo que realizaban ustedes antes, cuando les toca participar en algún proceso judicial, al que se establece ahora en el nuevo sistema de justicia? Sí, yo totalmente creo que sí. Y va a detonar un nuevo paradigma para nosotros también como científicos a la hora de aportar datos, ¿no? Nos parece más amigable y nos parece que al final lo que se persigue, ¿no? Pues la impartición de justicia va a detonar en algo bueno, ¿no? Porque podemos aportar datos y lo contrastamos con el interrogatorio que pueda tener otro perito y al final el juez, ¿no? Va a ser el quien decida desde un punto de vista más objetivo, porque claro, va a tener datos fehacientes y de discusión de datos científicos ahí a diario, ¿no? Entonces me parece a mí, yo soy un defensor de eso, de que es un mejor sistema, pero no podemos tener una calificación hasta que justamente podamos después evaluarlo, ¿no? Tanto en el ámbito judicial, ¿no? que los jueces puedan hacer ese trabajo de investigación y nosotros también de qué repercusiones tiene eso para nuestro trabajo también como peritos, ¿no? Que también es muy importante después hacer evaluación de nuestros dictámenes, ¿no? Por ejemplo, genética, que está muy estandarizado en cómo dar sus dictámenes, es muy lindo porque justamente pueden tener un traqueo de cómo van sus evidencias y al resultado de sus casos. Creo que en la antropología falta ese tipo de análisis, ¿no? Del dato más crudo para poder nosotros hacer una evaluación
pues más concienzuda sobre ello. Y sus alumnos sabemos que ya tienen la primera generación, ya están iniciando con la segunda, y se ha hablado mucho en este nuevo sistema, en el caso de los jueces, que necesitan un cambio de chip, ¿no? Un cambio de mentalidad. Y en el caso de los estudiantes, y más en estas áreas científicas, pues igual se necesita tener una actitud pues muy, muy abierta a este nuevo sistema. ¿Usted cómo aprecia ahí a los alumnos, a los futuros pues, científicos forenses, ¿no? Claro, mira, pues yo creo que justamente en desde las ciencias, ¿no? Nosotros hablamos de cambio de paradigma. Y justamente esto es un cambio de paradigma, pero a nivel jurídico. Entonces nos parece que siempre va a haber reticencia. Pero la formación que nosotros les damos a los chicos ahí en la licenciatura es pensando en este cambio paradigmático, ¿no? Y que ellos tienen que abonar justamente a que cambie la mentalidad del sistema de justicia, que al final repercutirá en una mejora social general, ¿no? Eso sería como el objetivo a grandes rasgos. En clase nosotros somos muy objetivos al decirle que la ciencia cambia día a día, ¿no? La primera tarea que yo les dejo es inscríbanse a las revistas científicas, porque ahí está la información, y con eso ustedes van a defender un peritaje, ¿no? La mayoría no estaban inscritos, ¿no? Pero ahora ya lo están. Entonces, generar esas pequeñas cositas en ellos, ¿no? Detona que, bueno, pues puedan robustecer su formación y al final repercutan, ¿no? En las autoridades que pues, van a estar interactuando, porque al final es lo que yo les digo, no se van a quedar sentados en una silla. Entonces van a salir a campo y tienen que empezar a modificar todo, ¿no? Poco a poco, pero nosotros pensamos que con la mentalidad como integrativa que tienen, ¿no? Pensamos que va a detonar un cambio en ese sentido. Son poquitos chicos, ¿no? Son 35 ahora, pero bueno, vamos a ir incrementando y cada uno se va adosando a algunas plataformas, ahora están en servicio social, y ahí vamos a empezar la primera evaluación de qué está pasando afuera, ¿no? Y también cómo ellos se sienten y qué evaluación podemos hacer de eso, de llegar, por ejemplo, a hacer un servicio social con esta idea que nosotros tenemos de ciencia forense y, bueno, repercutir en esta nueva forma de impartición de justicia, así en general. Bien, pues se nos acabó el tiempo. Doctor Mirsha Quinto, ha sido un placer tenerlo en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted también por su atención. Le recuerdo que lo esperamos la próxima semana. A nombre del equipo de producción le agradezco su atención. Soy Verónica González. Hasta la próxima.